Buen día muchachos, ¿cómo están? Espero que sigan disfrutando de la nueva expansión de Test Legends tanto como yo. Creo que ahorita es el momento indicado para empezar a analizar las cartas que salieron con la nueva expansión. Creo que es injusto revisarlas todas en un solo video, por lo que a cada color le vamos a dedicar su propio espacio. A cada carta le vamos a dar una puntuación entre 1 y 5, tanto para el modo de juego preconstruido y para arena. Cada puntuación significa lo siguiente: 5 puntos indica que la carta crea por sí sola un nuevo arquetipo, o bien rompe el meta generando un nuevo balance en el juego. 4 puntos indica que la carta revive un arquetipo, o bien le añade demasiado poder sin reinventarlo por completo. 3 puntos significa que la carta es totalmente situacional. Se puede añadir a un mazo otorgando cierta flexibilidad a este, pero el resultado no afecta tanto si se agrega o no. 2 puntos, la carta sirve para contrarrestar cierto metajuego, pero es poco útil en cualquier otro momento del juego. Y finalmente un punto indica que la carta simplemente sirve para llenar espacios en la colección. Para cada modo de juego voy a dar una calificación a cada carta. Recuerden que esta es mi opinión y puede cambiar en el futuro dependiendo de la evolución del metajuego y futuras expansiones. Espero encuentren mi análisis interesante y ya saben, cualquier comentario, duda, sugerencia o discrepancia, háganmelo saber por medio de un comentario. Hasta la próxima. Muy bien, vamos a empezar con verde, agilidad, que tiene un set muy extraño desde mi punto de vista, pero que creo que ha sido bastante problemático, especialmente con Telvanni. Bueno, vamos a empezar con Crazy Hunger, otra carta que ya ha sido previamente revelada, que forma parte de como la pequeña mecánica que tiene Legends de criaturas con cero ataque que tienen más ataque en nuestro turno y que funcionan como la desventaja porque usualmente están bien equipadas. Es decir, una carta de costo 2 con carga 2-2, o sea, sería muy pesada. Creo que al menos debería costar 3 y lo tenemos con el orco. Tiene un rol muy específico, es prácticamente a la cara, nada más. Punto, lo hace bien, facilita a mazos como arquero, agro archer, mazos como Lalo particularmente, ¿ok? Creo que la carta no brilla más de lo que debería ser, tiene una función y punto. En arena creo que sufre lo mismo, realmente es una carta que su función es a lo mejor facilitar cambios, a lo mejor ir a la cara para cerrar partidas con algún objeto, con algún, a lo mejor con la apóstol mecánica, punto, nada más. Por lo tanto, creo que a la carta le vamos a dar tanto en arena como en preconstruido una calificación de 3. Seguimos con la carta doble de verde Faldium y Elytra Noble. Vaya que esta carta está muy interesante y realmente es una de las que más temo en arena. Para empezar, en preconstruido creo que la carta es muy sencilla, ya que es un letal de 4-6-6. Desde mi opinión creo que es un peor escorpión, tal cual. Pero funciona muy bien en arquero por sus múltiples formas de hacer pings con letal. Y funciona muy bien en mouse de control. Tiene menos impacto que Alena, pero se pueden hacer muy buenos intercambios con ella, ya que tiene muy buenas estadísticas, especialmente por los 6 de salud. En arena, la carta es extremadamente peligrosa, sus estadísticas son muy buenas, permite hacer una cantidad considerable de intercambios sin necesariamente tener que matar al objetivo, es decir, por el letal es más que suficiente para matar al enemigo. Feldew, por otro lado, creo que es una carta que agrega una opción más. Es una opción estratégica para controlar el campo, que es otra perfecto para arena. Punto. No se debe decir más. Esta carta es muy peligrosa en arena. Por lo tanto, creo que en preconstruido le va a dar una calificación de 3 y en arena le va a dar una calificación de 4. Vamos con Lady Seal's Cruelty, la carta de que reveló War Meta. Y bueno, realmente hay que tener mucho cuidado con esas cartas que nos dan mágica extra en nuestro turno. Especialmente porque Nixox ha sido el claro ejemplo de que se puede abusar muy fácil de esa mecánica e inclusive si la nerfean, siempre hay maneras de que las cuentas salgan. Por el momento creo que nadie se ha dado la molestia de hacer dichas cuentas porque creo que es particularmente complicado tener esas como que la criatura en el campo que sobreviva y después jugar la otra para que se genere la sucesión de combos. Entonces
Creo que obviamente ahí lo que primero se viene a la mente es jugarla en mazos con Ixox, pero también a lo mejor en pequeñas estrategias como por ejemplo jugarla con el gato de 7-5 y sacar un Skulking Hog, por ejemplo, ¿no? O sea, realmente hacer como que esas trampas de maná para mazos midrange y tener criaturas más grandes, ¿no? Que creo es ahí donde brilla más. En arena todavía no me he enfrentado a la carta y siendo honestos creo que no puede brillar tanto. La carta es muy complicada de jugar, pero si nos encontramos, por ejemplo, que hacemos un cambio, la criatura queda con uno de salud y sé que va a morir, entonces mejor la sacrifico y juego otra carta. O sea, realmente es muy situacional, pero si la logramos jugar bien, puede ser una bomba de tempo, ¿ok? Es eh, muy extraña la carta, puede generar dos escenarios totalmente distintos. Vamos a darle una calificación en Constructed de 3, porque todavía tiene ahí como que una búsqueda pendiente de dónde puede entrar y en arena le va a poner una calificación de 3 también. Seguimos con Mad Dash. Creo que la carta me encanta que empiece a jugar con el efecto de mover criaturas en el carril. Obviamente esta carta es perfecta para esos momentos en donde el metajuego está a lo ancho. Es decir, como lo fue en Lalu, como lo fue con Conscription. Y creo que este tipo de cartas siempre serán bienvenidas. El uso inmediato que le veo a esta carta es con Rage, mazos Rage en arquero. Y creo que es donde brilla muchísimo. Es perfecto. O sea, tener un gigante, el oponente se va al otro lado, Mad Dash, pum, Rage, pum, voló, ¿no? Obviamente es susceptible a que pues no se tengan suficientes criaturas. Termina siendo un Shadow Shift peor. Pero inclusive en estrategias midrange o donde, por ejemplo, en Monje, donde también se empieza a mover mucho en mazos Tempo Monk, queda también muy bien. Creo que esta carta todavía tiene un potencial latente que está por descubrirse, pero que también atenta contra un tipo de arquetipo, un metajuego muy específico. En arena, por el momento no la he visto jugar mucho, no la he podido seleccionar, pero creo que la carta, pues sí, tiene ese potencial como de, pues ok, me muevo a lo mejor para evitar que me destruyan a mi criatura, me muevo porque quiero hacer un intercambio, le hago la trampa al oponente, el enemigo se está juntando sus criaturas en este carril, entonces a lo mejor pongo otra, hago la trampa, pum, mad dash y hago intercambios, ok, no tiene nada de malo, ¿no? Ok, también existen combinaciones como por ejemplo la serpiente venenosa con el golem de fuego, que sería pues devastador, la verdad. Por lo tanto, creo que a Mad Dash le voy a dar una calificación de 3 en reconstruido y en arena también le voy a dar una calificación de 3. Vámonos con Serial. Un 3-3 de 3 con un Pilfer que puede llegar a ser un efecto pues que permita jugadas locas, pero que creo que en general no se ha visto lo suficientemente representado actualmente. En papel esta carta es perfecta, ¿no? O sea, el reducir el costo de nuestras cartas siempre será bienvenido, ya que nos permite ganar valor para mazos particularmente midrange, en este caso me imagino mucho arquero, monje también, en el que deseamos jugar cartas caras en early game y obviamente es una bomba de tempo. Sin embargo, tiene la debilidad de que pues muere entre Crushing Blow, muere entre Reverberating Strike, obviamente muere ante cartas de remoción fuertes y siempre va a tener esa debilidad. Siempre va a ser susceptible, siempre va a ser endeble ante dichas cartas. Afortunadamente en arquero se puede jugar un poquito más fácil con la apuesta del Archer's Gambit, la apuesta del arquero y simplemente a la cara. Es útil, pero tampoco es lo suficientemente peligrosa como para justificar su inclusión en mazos midrange. Obviamente en control y en agro no tiene lugar. En arena creo que la carta tiene un poquito más de peligro, ya que usualmente esas cartas para remover son más raras, más contadas y sumamente administradas. Desafortunadamente es muy endeble ante guardias. Y especialmente como se está jugando mucho amarillo ahorita en arena, Hive Defender es una cosa que puede llegar a ser muy común. Cualquier otra guardia pues realmente le bloquea el camino a Serial y se vuelve pues una carta de 3-3.
Y pues realmente eso es muy malo en arena. Por lo tanto, creo que a Siri le voy a dar una calificación de 2, tanto en arena como en preconstruido. Eager Torturer, creo que es la carta que reveló el Mayo. Y bueno, creo que la carta me agrada porque le da como que cierta armonía que se puede jugar con todos los mazos de sacrificar. Obviamente, Betray, Telvanni, Asesino, hasta cierto punto. No tiene una gran ciencia, realmente muy sencillo. Es para tener herramientas más para jugar mazos de Betray. Punto. Creo que por el momento Betray no es lo suficientemente utilizado como para justificar la creación de un mazo específicamente de Betray. ¿Ok? No se ha visto y creo que por el momento no se verá. En arena, quizás con Drain Blood pudiera ser la notable excepción. También con los experimentos los experimentos que te dan transforman la criatura en una que cueste uno más, pudiera ser. Pero realmente son también muy contadas las cartas de Betray, por lo cual no creo que esta carta sea muy jugada. Y creo que siempre va a ser ignorada. Por lo tanto, creo que le voy a dar una calificación tanto en preconstruido como en arena de 2. Praying Elytra elige una criatura enemiga y cuando Praying Elytra la daña a dicha criatura, jalas 2 cartas. Una carta que intenta hacer un poquito de robo de cartas en un color que ya tiene suficiente robo de cartas. Creo que tiene muchísimo. Ya la he visto jugar, por ejemplo, en un mazo con arquero que tenía, por ejemplo, Archer's Gambit. Me dañó en mi criatura y pues empezó a jalar cartas. Es para generar recursos. Creo que en ese tipo de mazos queda muy bien. Creo que fuera de esas combinaciones muy específicas no tiene tanto potencial, tanto uso. Ya que bien se puede sacrificar la criatura, se puede destruir, a lo mejor la destruimos a ella. Entonces es mucho riesgo por un efecto que no creo se active en la mayoría de las veces. En arena la historia es un poquito distinta, ya saben, este tipo de criaturas pues realmente traen mecánicas que pueden ser muy sorpresivas, mecánicas que a lo mejor nos agarren de bajada, especialmente porque se puede cubrir con criaturas, a lo mejor no podemos sacrificar a la nuestra, no tenemos suficiente removal y siendo honestos no creo que valga la pena sacrificar una carta de remoción en esta carta, en Praying Elytra. Por lo tanto, pues es un riesgo, ¿no? Realmente a lo mejor pues puede ser que el enemigo gaste recursos en ella, puede que sacrifique sus criaturas para que evite que se active el efecto y bueno, de todas maneras seguimos ganando, pero tampoco hay que confiar ni depositar todos los huevos en esta canasta. Por lo tanto, le vamos a dar una calificación de 3 en Constructed y de 2 en arena. Redwood Elder, una guardia que un efecto muy interesante. Si si al inicio del turno tienes esta carta en tu mano, ganas 1 de mágica este turno. Todavía no he visto que jueguen esta carta y es muy arriesgada. Realmente que tu estrategia, basar toda la estrategia de tu mazo en tener ese maná extra al inicio de tu turno, creo que es muy riesgoso. O sea, es mucho riesgo por poco valor. ¿Por qué? Obviamente tiene el valor aleatorio de que la tengamos en la mano inicial, ok, la tenemos. Pero también, o sea, fíjense en el pero. También implica que tengamos algo que jugar si tenemos ese maná extra. Entonces, son dos condiciones que se tienen que satisfacer. Y piénsenlo, si tenemos al Greatwood Elder en nuestra mano inicial y no tenemos nada que jugar en el primer turno, dígase con o sin anillo, nos vamos a sentir la persona más mísera y asquerosa del mundo. Y desde mi punto de vista no vale la pena siquiera intentar arriesgarse para pues cumplir nuestra fantasía de tener 3 de maná en el primer punto, en el primer turno. Sencillo, tal cual, ya. En arena, pues bueno, realmente esta carta no es tan mala, tiene estadísticas pues un poquito malas para su costo, pero que tenga guardia ayuda muchísimo a cuidar la cara, a cuidar las criaturas enemigas, detener al enemigo, frenar, darnos tiempo, punto. Es un valor agregado que puede llegar a ser interesante en arena, especialmente el uno de mágica extra.
ya que nos puede permitir jugar criaturas de costo 2 o criaturas de costo 3, pero también es el mismo punto. En arena es un poquito más sensible porque si no tenemos nada, pues nos vamos a sentir el doble de miserables, ¿ok? Entonces realmente es una carta que tiene un diseño, hay que aceptar que es original, pero muy peligroso, ¿no? Es para la gente que le guste el riesgo. Por lo tanto, le voy a dar una calificación tanto en construido como en arena de 1 punto. Terminamos con Hulking Scalon, la carta que reveló Justin Larson. Qué carta, la verdad. Inmune a letal, inmune a encadenar, y el oponente no puede seleccionar a Hulking Scalon con acciones. 10-10, es un behemoth, así, punto. Ok, la carta suena muy bien en papel. O sea, realmente si la colocamos en un simulador, pues dices, no, pues está bien, ¿no? A lo mejor lo que primero ideó la gente es jugarla en ramp con Scout. A lo mejor jugar el ramp para tumbarla, sacarla en el campo y tener una herramienta para finalizar la partida en, vamos a ponerle como en mid game, ¿no? Inicios de late game. Obviamente creo que esta es una carta que está orientada para que funcione como una estrategia, una herramienta para mazos anti-control, que prácticamente es lo que funciona muy bien Scout ahorita. Ya no tanto como anti-agro, pero más bien como una sólida opción para un meta anti-control. ¿Ok? Y esta carta cumple muy bien su objetivo. Desafortunadamente, obviamente, debe tener ciertas desventajas. Y en este caso es que es susceptible ante los rebotes. Bueno, particularmente el gigante beligerante, que es muy usado, hay que aceptarlo. Y de cosas como Mirak y desafortunadamente contra Mantícora. ¿Y por qué digo desafortunadamente? Porque la primera vez que jugué Hulking Scalon, el oponente me sacó una Mantícora el siguiente turno. Y se siente horrible que te maten a Hulking Scalon con Mantícora. Es asqueroso, ¿ok? En arena creo que es una carta complicada de jugar. Realmente está al nivel del Iron Atronach. O sea, realmente suena muy bien en papel. Es una cartísima. Es una super condición de victoria. Pero, híjole, sacarla ya en ese turno es muy difícil. Porque usualmente las partidas de arena ya turno 9, turno 10 ya se definen. O sea, acaban. Y ya si se llevan hasta turno, más de turno 12, pues dependemos ya del top deck. Y es muy difícil tener que basar nuestro plan de juego en sacar esas criaturas, ¿ok? Yo desde mi punto de vista no lo recomiendo, pero si se puede o si se da la opción o es lo mejor que se puede elegir, pues bueno, adelante, tampoco es el fin del mundo, ¿ok? Ah, es una carta por sí sola, es una cartísima Hulking Scalon, la verdad. Creo que en construido le voy a dar una calificación de 3 porque realmente no afecta el que se meta o no, porque tiene un nicho muy específico como una carta anticontrol. Y en arena le voy a dar una calificación de 2. No es que sea mala por sí sola, pero es muy riesgosa y especialmente muy costosa para el ambiente de arena, ¿ok? Bueno, creo que con esto terminamos. Verde, como pueden ver, es un color que tienes que le dieron cartas muy extrañas y como que no terminan como de encajar en todos los arquetipos, pero que espero que en el futuro sean la base para que innoven o se desarrollen otros más, ¿ok? Creo que con esto terminamos la revisión de verde y nos vemos en el siguiente color.